¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrevista de Cero Noticias. Hoy estamos junto a Gabriel Osorio, abogado, magíster en Derecho Público, profesor de la Universidad Andrés Bello, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos, bueno, semana posterior al plebiscito, estuviste trabajando arduamente en este proceso, que comienza allá en esa comisión técnica de la que también fuiste parte, pero comentemos a la luz de los hechos este plebiscito que ha convocado, como pocas veces se ha visto, digamos, en este último tiempo, a la gente a las urnas, a justamente habilitar, aprobar esta nueva constitución para Chile. Sí, es un plebiscito histórico por dos cosas. En primer lugar, por lo que nos jugábamos en el plebiscito en cuanto a la posibilidad de iniciar un proceso constituyente y a designar al órgano que va a proponer una redacción de nueva constitución, pero también un plebiscito inédito porque estamos en medio de una pandemia. Entonces, evidentemente, existieron muchas dudas respecto a la posibilidad de una participación abundante por parte de la ciudadanía en el plebiscito, y sin embargo, creo que hubo un buen comportamiento ciudadano, la gente tomó las precauciones, lo mismo que las autoridades, ¿no es cierto? Hay que destacar el rol del Ministerio de Salud y el Servicio Electoral en ese sentido. Y bueno, y también por el resultado, porque tanto la opción apruebo como convención constitucional se llevaron casi el 80% de los sufragios válidamente emitidos, y eso también implica un respaldo ciudadano muy grande a la necesidad de una nueva constitución, y que también sea la ciudadanía quien participe de este proceso por medio de esta convención. Ahora lo que viene es elegir a quienes van a integrar esta convención. ¿Crees que ya están dados todos los elementos como para llegar a esa elección, o pueden haber cambios en el camino? Porque tú también Sí, has sido parte de reformas que se han hecho a la propia reforma. Entonces, exactamente. puede que en el camino hayan algunos ajustes, no sé si algunos te parecen necesarios. Sí, mira, yo siempre he sostenido que este es un proceso constituyente como en permanente perfeccionamiento, porque en primer lugar, yo creo que el acuerdo 15 de noviembre era un acuerdo incompleto e insuficiente. Si bien habilitaba un mecanismo para elaborar una nueva constitución de carácter institucional, ¿no es cierto? Le faltaban elementos que eran, en primer lugar, la paridad de género, y por otro lugar, iniciar una regulación de la participación de los independientes para que tengan más posibilidades de ser electos. Ahora bien, hay dos temas pendientes, en mi opinión. Uno es el tema de los escaños reservados de los pueblos originarios, que se encuentra actualmente ahí en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado también, y dado el contexto de la pandemia, en que evidentemente va a ser mucho más difícil poder reunir una cantidad de firmas ante notario para poder participar como independiente en este proceso, en que deben bajarse un poco los porcentajes de ciudadanos independientes, como también facilitar el acceso mediante clave única o mediante otro sistema de firma electrónica avanzada, para efecto de que tengamos la seguridad de que quienes se presenten a la convención también hayan sido, ¿no es cierto?, objeto de un respaldo ciudadano previo. Claro, son temas que podrían irse perfeccionando en el camino, justamente por lo que han dicho algunas personas, que quieren representantes que sean a lo mejor más de diferentes lugares, no necesariamente que vengan de las élites. Hay gente que ha criticado esa situación, pero no hay demasiados limitantes, ¿no?, para poder participar. Si nos pudiera comentar quiénes quedan o podrían quedar fuera, no hay tantas limitantes, lo habíamos dicho. Pero hay mucho debate respecto de más o menos cuál es el perfil. Es una convención que va a ser única, entiendo, inédita a nivel mundial por sus características, pero no sé si también podemos hacer referencia a lo mejor a qué ha pasado en otros países, quienes han participado de estos procesos, para hacernos una idea de cómo va a ser esta convención o cómo podría ser. Sí, mire, en realidad nosotros estamos asistiendo a una convención inédita, no solamente por efectos de la pandemia e incluso no solamente por el tema de la paridad de género en la composición de la convención, perdón, sino también estamos asistiendo a un proceso inédito por la descomposición del sistema político chileno. Si uno ve, por ejemplo, usted me preguntaba de derecho comparado, a mí me gusta mucho revisar el proceso colombiano, que también se dio en otras circunstancias, pero en medio de una crisis, y usted ve que los miembros de la convención fueron miembros de partidos políticos, fueron candidatos de partidos políticos también. Entonces yo creo que la diferencia está en cuanto a la desconfianza de la ciudadanía, ¿no es cierto?, por las viejas élites políticas que durante 30 años, ¿no es cierto?, han gobernado Chile. Ahora bien, déjeme decirle lo siguiente, dos apuntes. Uno, que el requisito para ser miembro de la convención es ser ciudadano con derecho a sufragio. Es decir, cualquier persona que tenga 18 años o más y que no haya sido condenado a un delito que merezca pena aflictiva, o no haya sido suspendido su derecho a sufragio, ¿no es cierto?, por causa de alguna acusación,
es posible que pueda concursar en el fondo en esta elección y poder estar en la convención, ¿ya? Y tampoco, yo encuentro que muchas veces dicen, no, esto va a ser igual que los diputados, los senadores, por el sistema electoral. Y si bien es cierto, se aplica el artículo 121 en principio de la Ley Orgánica de Votaciones para efectos de determinar las cifras repartidoras y todo eso, no es igual en tanto en las elecciones parlamentarias no existen las listas de los independientes, no existen los lemas, entonces calificarlo de idéntico no es posible, sobre todo cuando los independientes van a poder organizarse con un bajo umbral de firmas, ¿no es cierto?, con un lema, y van a poder competir en igualdad de condiciones para efecto de acceder a las cifras repartidoras y así llevarse algún escaño. Claro, son temas que son importantes aclarar, digamos, por este proceso es importante tener todos los elementos a la vista, en virtud de que es tan relevante para todos y que ha tenido una participación electoral importante en aprobar este proceso de nueva constitución. Preguntarte ahora respecto del rol a lo mejor que pudieran tener también los partidos políticos, porque acá también es bueno decir que los partidos tienen un nexo o debiesen tener un nexo más fuerte con la ciudadanía y ellos también pueden captar o van a tener que captar a esos candidatos idóneos. ¿Hay también ahí una tarea importante que realizar? Bueno, dos cosas. En primer lugar, que yo creo que una cosa es describir la crisis de legitimación que tienen los partidos políticos actualmente, y otra cosa es señalar que esto debiese ser sin partido, y eso es absolutamente erróneo, indeseable, de hecho. Por el contrario, lo que tiene que aspirar como parte, en mi opinión, de las tareas de la convención es generar normas para el fortalecimiento de la democracia y el fortalecimiento del sistema político. Y fortalecer el sistema político implica necesariamente fortalecer el sistema de partidos políticos, ¿ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto a la necesidad que tengan los partidos políticos de la búsqueda de candidatos, evidentemente, en mi opinión, los partidos políticos tienen que buscar una mixtura entre ciertos expertos que pudiese reunir, pero sobre todo de ciudadanía. Yo creo que si es que no hay elementos ciudadanos y de participación efectiva, incluso más allá de la convención, sino a través de procedimientos de participación ciudadana durante su funcionamiento, si no existen esos elementos, difícilmente, ¿no es cierto?, va a satisfacer, al menos desde el punto de vista procedimental o formal la legitimidad de esta convención constitucional. Por eso que yo creo que es un trabajo arduo, pero al mismo tiempo desafiante, que implica tal vez abrir la primera llave de la reconstrucción de la confianza entre la institucionalidad y la ciudadanía. Estamos junto a Gabriel Osorio, abogado, magíster en Derecho Público, profesor de la Universidad Andrés Bello, que también integró esta comisión encargada de redactar esta reforma que habilita el proceso constituyente, que ya está entrando en tierra derecha. Y como ya estamos en terreno de la prueba, por decirlo de alguna manera, quería preguntarte cuáles son los elementos más relevantes que ves tú, o pensando ya en la elaboración de una nueva constitución. A lo mejor qué cambiar o de dónde sustentarse, porque se habla mucho de que esta va a ser una nueva constitución, no tanto tomando los aspectos de la anterior. Sí, yo creo que hay varios elementos que se van a dar a discutir en el seno de la convención y que van a afectar directamente cómo se va a configurar el Estado chileno, ¿ya? En primer lugar, sobre la clase de Estado que vamos a tener. El Estado subsidiario es una realidad hoy en la Constitución de 1980. No lo dice solamente la doctrina, sino innumerables sentencias del Tribunal Constitucional en que se señala específicamente que este principio baña no solamente la Constitución, sino todo el ordenamiento jurídico y particularmente el comportamiento del Estado dentro de la sociedad, con un deber más bien de abstención, ¿ya? Creo que la discusión se va a dar sobre la necesidad de virar hacia un Estado social y democrático de derecho. Creo también que se va a dar una linda discusión respecto a la configuración de los derechos fundamentales. Hoy los derechos fundamentales están configurados fundamentalmente en clave neoliberal, en clave individualista, en clave de libertades como no intervención. Creo más bien que puede cambiar esta configuración de derechos fundamentales más bien hacia un sentido más de los derechos colectivos. Del mismo modo, evidentemente nuestro Estado no es lo suficientemente descentralizado. Creo que hay que avanzar a un tipo de Estado regional específicamente, muy a la italiana, incluso donde pudiesen existir distintas clases de regiones que respondan a las particularidades, ya sea económicas como también étnicas del Estado, y eso
lo conecto directamente con un tema que yo creo que no hay que tenerle miedo y que por el contrario puede ser el inicio de la solución de un conflicto del Estado chileno, que es la plurinacionalidad, ¿ya? Es menester, en mi opinión, que se dé la discusión sobre la plurinacionalidad del Estado, que se reconozca que en Chile hay pueblos, no un pueblo, pueblos, ¿ah? Y que a estas particularidades, a los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, se le puedan otorgar ciertas regulaciones en materia ya sea infrarreglamentaria, normativa, o que las costumbres sean fuentes del derecho para la solución de conflictos, ¿no es cierto?, en el seno del territorio, etcétera. Es decir, yo creo que hay que avanzar en eso. Y por último, y disculpe que me alargue un poquito, fundamentalmente también sobre la relación que va a tener, ¿no es cierto?, el gobierno con el Congreso Nacional. Hoy el Congreso es un Congreso sin muchas facultades. Yo he sido asesor, soy asesor en el Congreso y me doy cuenta que no hay muchas facultades dentro a los parlamentarios. Está exacerbado el presidencialismo y creo que esa relación tiene que cambiar, ya sea hacia un semipresidencialismo o derechamente hacia un parlamentarismo que permita, por ejemplo, que la crisis política que estamos viviendo hoy sea solucionada de una manera más eficiente y rápida de lo que estamos viviendo el día de hoy. A lo que te refieres, digamos, un eventual cambio, mucho se ha hablado sobre el sistema de gobierno, que podría cambiar. Sí. ¿Podría entrar en conflicto eso, un nuevo sistema de gobierno, pensando que va a haber un presidente que va a estar electo, si es que la convención termina dentro de un cierto de su plazo y se ratifica? Podría entrar en vigencia con un presidente que va a estar electo con otras facultades, en otro sistema de gobierno. Sí, bueno, las normas de derecho público rigen in actum, salvo que se establezcan, ¿no es cierto?, disposiciones transitorias. Nuestra actual Constitución señala en su articulado a propósito de este proceso que las autoridades se mantienen salvo que tengan una modificación sustancial o sean eliminadas esas autoridades, ¿ya? Si hay una modificación sustancial, como por ejemplo el cambio de la forma de gobierno, de pasar de un hiperpresidencialismo a un semipresidencialismo, evidentemente la nueva Constitución deberá establecer unas normas transitorias, ¿no es cierto?, para transitar hacia ese nuevo sistema, hacia esa nueva forma de gobierno, ya sea, ¿no es cierto?, llamando a elecciones dentro de un determinado periodo. Eso ha pasado en la Constitución de Colombia en 1991, se llamaron a elecciones generales, en la Constitución ecuatoriana también, en la Constitución boliviana también. O sea, no es algo sorpresivo, y que incluso al interior en el seno de la Comisión Técnica se estableció una norma específicamente para que obligue a la convención, en el fondo, a dictar estas normas transitorias que permitan un paso armónico, ¿no es cierto?, de un sistema a otro, en caso de que la convención, en definitiva, determine que tenemos que cambiar nuestra forma de gobierno. Claro, en virtud también de que ha sido tan acalorada a veces la discusión sobre las elecciones presidenciales, pero también son tan relevantes que han tomado también temperatura las elecciones de los eventuales constituyentes, que son muy relevantes. También habías mencionado otros elementos que me gustaría detenerme un poco más, que son súper relevantes. Por ejemplo, la descentralización. No solo darle mayor facultad a cada una de las regiones implica independencia, sino que también entiendo que podría dar un mejor desarrollo económico como país. Entiendo que también hay muestras de ello. Hay otro punto que no sé si también podríamos ir más en profundidad de qué derechos sociales y cómo eso se relaciona con un Estado menos subsidiario y que se haga un poco más parte, podrían darle pista a la gente de qué cambios buenos en la práctica, ¿no es cierto?, podríamos ir viendo. Bueno, dos cosas. En primer lugar, el Estado chileno, si bien apostó a una regionalización a partir de 1975, esta regionalización fue llevada en medio de una dictadura, ¿no es cierto?, en que la división de las regiones era una división mucho más de carácter militarizada, que más que responder hacia elementos económicos o de población. Ya, de hecho, las regiones llevaban números, así como, en claro orden de carácter militar. Sin embargo, hoy también estamos asistiendo como a una provincialización de las regiones. Cada vez más las provincias están alegando ser una región propia, y eso no sé si es tan conveniente desde el punto de vista económico. Yo creo que hay que un poco mirar no solamente hacia experiencias comparadas como la experiencia francesa, donde juntaron regiones, sino que también a Chile mismo, cuando en los años 50 en la Corfo se comenzó a crear este proyecto de regionalización donde se mantenían 6 o 7 regiones económicas, ¿no es cierto?, y que se establecían disposiciones especiales para efectos de poder
dar mejores incentivos para la producción de determinadas materias, ¿no es cierto?, en ese aspecto. Ahora bien, creo que la regionalización está directamente vinculada con un acercamiento más de las autoridades hacia los ciudadanos, pero con efectivas competencias y al mismo tiempo un fortalecimiento de las municipalidades. Y eso implica también un poco cambiar el sistema que actualmente nos rige, por ejemplo, de alcalde, concejal y sus relaciones, que es un poco réplica presidente-parlamento, donde los concejales también terminan a veces capturados por el alcalde o finalmente no tienen tantas facultades para poder fiscalizar. Todo eso ahora es revisable, ¿ya? Y en cuanto a los derechos sociales que usted me comentaba, a mí normalmente no me gusta dar tantos ejemplos en materia de derecho comparado, porque cuando uno dice, bueno, en Alemania, en Italia, en España pasa esto, a usted le va a decir, pero nosotros no somos alemanes, ni italianos, ni españoles. Pero cuando nosotros hacemos una referencia a la Constitución del año 25, por ejemplo, usted puede observar que hay una manera de enfrentar los derechos sociales durante la vigencia de esa Constitución absolutamente distinta, ¿ya? ¿Y en qué planteo mi punto? Por ejemplo, cuando usted ve en materia de derecho a la seguridad social, se le establece un deber al Estado de proveer a través de todos los mecanismos que sean necesarios una provisión permanente y siempre progresiva de los derechos sociales hacia los ciudadanos, ¿ya? Eso implicaba necesariamente una obligación del Estado, una obligación que tenía que actuar él, sin perjuicio también que pudiesen actuar los particulares para ello. Hoy, claro, lo único que se garantiza en materia de seguridad social, por ejemplo, en nuestra Constitución, es que va a haber un sistema público-privado para ello, ¿ya? Nada más. Es mucho más escueta al respecto. Lo mismo pasa con el derecho a la educación, donde prácticamente está más bien garantizado o tutelado judicialmente la libertad de elegir, ¿no es cierto?, el colegio por parte de los padres, pero sin embargo no existe esta obligación, como incluso usted puede ver en la Constitución de 1833, en donde se decía que la educación era un deber preferente del Estado. Entonces, esa forma, esos pequeños principios que aparecen en la Constitución pueden cambiar de manera radical de cómo el Estado se enfrenta a la provisión de esos derechos sociales. Perfecto. Gabriel Osorio, abogado, magíster en Derecho Público, profesor de la Universidad Andrés Bello, hemos tenido esta conversación, te agradecemos porque hemos tocado puntos muy relevantes de la democracia que fueron siempre tener a la vista y en claro en este proceso constituyente y además de cara a un próximo año que va a estar lleno de elecciones. Así que te agradecemos, Gabriel, por esta conversación. No, gracias, Julio, por la invitación y cuando gusten. Hasta pronto. Hasta luego.